Buenas, mi nombre es Harry Villazón, soy estudiante de Administración de Empresas y en este momento me encuentro cursando la materia de Contratación Pública Privada de la actividad Unidad 3, Tarea 4. Eh, para iniciar la introducción, desde los principios de la humanidad se han implementado diversas formas de trabajo donde los seres humanos presentaban sus servicios o productos con el objetivo de recibir algo a cambio, ya fuera dinero o algún tipo de servicio desde el principio. Los objetivos principales de esta actividad es comprender los aspectos básicos y clasificación de la contratación pública privada en Colombia. Los específicos es identificar como los contratos privados, los contratos civiles, nominados, comerciales, laborales, nominados e innominados, comerciales y laborales. Identificar las secuencias que se producen por los incumplimientos de los contratos privados. Relaciona y presenta un estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. Se analiza la diferencia entre el lucro cesante, daño emergente y por último se define y se explica qué es la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Vamos a dar a conocer los tipos de contratos, que viene a ser el unilateral y bilateral, que es una de las partes que se obliga para la contratación o obligación de alguna. Contrato U oneroso, que lo estipula el artículo 1497. Su objetivo es obtener la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra por parte del agravamen. El tipo de contrato conmutativo y aleatorio. Su objetivo es cuando cada una de las partes está obligada a dar a conocer lo que se mire o el equivalente a lo que otra parte debe dar a conocer a su vez. El otro contrato es el principal y accesorios, regulado por el artículo 1499, y su principal objetivo es cuando se subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. El otro tipo de contrato es el real, solemne y consensual, que su objetivo es la necesidad de la tradición de lo que se hace, de la referencia solemne. Se debe de cumplir algunas formalidades especiales, de lo contrario no tiene efecto civil. A continuación vamos a mirar cuáles son las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. Un contrato puede ser incumplido por una de las partes o por juntas. En caso de que ocurra, se debe proceder de la mejor manera para solucionar el problema causado por el incumplimiento de un contrato. Llegada la fecha acordada para su cumplimiento, no se cumple parcialmente los contratos, no hay cumplimientos parciales, a no ser que las partes sean conscientes del cumplimiento parcial o tardío. ¿Qué procedimiento se debe seguir cuando se incumple un contrato? Por la regla general de los contratos son bilaterales, donde existen dos partes que asumen los compromisos mutuos, y cuando ocurre un incumplimiento, el asunto se debe mirar según la parte que cumple y lo que no se cumple. ¿Qué se debe hacer por la parte que cumple el contrato? Cuando una de las partes ha cumplido y la otra ha incumplido, quien ha incumplido tiene dos opciones para elegirlas y saldar las deudas, como lo estipula el artículo 1546 del Código Civil. Generalmente las partes optan por la resolución del contrato con restituciones mutuas, si hay alguna de ellas. Dice la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 11287 del 2016 de agosto 17, que la primera conclusión se deduce de la disponibilidad de ejercitar la acción
resolución, incluso cuando ya no se ha solicitado el cumplimiento de la obligación y se ha fracasado. Lo que quiere decir en el artículo 1930 del Código Civil que el acreedor no puede cubrir simultáneamente a dos remedios que se excluyen y que una vez que haya prosperado una de las dos serán elegidos para el otro ser eliminado. Los principios que se aplican en los contratos privados. El primer principio es el principio de la inalterabilidad. Como se desprende de lo explicado sobre el principio de sociabilidad, la ley en atención al bien común puede intervenir en el contrato imponiendo reglas, estableciendo limitaciones a sus contenidos. Diferencia entre lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante es la parte de la indemnización de los daños, perjuicios junto al daño emergente, resultante de una actuación o omisión de una parte respecto a sus obligaciones, mientras que el daño emergente se refiere al valor de la pérdida sufrida al lucro cesante, es decir, se refiere a ganancias dejadas por obtener. ¿Qué es la responsabilidad civil y contractual? La responsabilidad civil contractual es el conjunto de obligaciones legales que puedes adquirir a través de la firma de un contrato. En caso antes de producirse esta relación no había ningún vínculo entre partes implicadas. Ejemplo, la responsabilidad civil contractual de un contrato de una empresa de cualquiera de sus empleados implica una responsabilidad civil contractual, ya que hablamos de una vinculación entre dos partes a través de un contrato cuando se trata de sociedades de contratos de alquiler o en el contrato de firma de discografías, entre otros casos. ¿Qué es la responsabilidad civil extracontractual? Podemos decir que la responsabilidad civil extracontractual es cuando tenemos la obligación de resarcir un daño que hemos ocasionado en terceras personas sin necesidad de que haya un contrato de por medio. Ejemplo, cuando causamos daño a vecinos del piso inferior de una casa porque tenemos una avería de alguna vivienda. Bueno, gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención.